y empezamos. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, están viendo a través de la pantalla. En la medida de lo posible se pueden poner las cámaras, cosa que lo podamos ver, aunque sea así a través de la pantalla. Lo que sí necesitamos es que muten sus micrófonos, cosa de que nos podamos escuchar, o sea, que no haya interferencia, más allá que después sí le vamos a dar la palabra, no se preocupen, no es que vamos a hablar solamente nosotros, pero bueno, un poco como para hacer la presentación, explicar qué vamos a hacer y después ya largamos y vamos contestando también las preguntas que haya por parte de ustedes. Por las dudas, ya saben que tienen para mandar mensajes acá por el chat, que yo voy leyendo también ahí, así que bueno, esa es la manera que nos vamos a poder comunicar. Bueno, bienvenidos a todas las personas, realmente una alegría que puedan tener esta oportunidad de poder rendir y pasar a la carrera administrativa de lo que es el Poder Judicial, así que la verdad que muy contenta la Oficina de la Mujer por este logro y este avance dentro del Poder Judicial. Sé que ya tuvieron una primera reunión con la Oficina de Derechos Humanos con quien hablamos para ver, bueno, además de cómo les había ido, todas las dudas que tienen. Mi nombre es Laura Scioli, seguramente muchos ya me conocen, pero bueno, quienes no, yo soy la responsable de la Oficina de la Mujer desde el año 2013 y me acompañan en esta reunión y en todas las capacitaciones Marcela Canelada, que anda por ahí. Ahí está, Marce. Acá estoy, buenas tardes a todos, un gusto. Y Lucas Vidal, que también lo había visto hace un ratito, que anda también por ahí. Por acá anda también, buenas tardes a todos. Que él, ya se va a cansar Lucas que diga esto, pero que él es nuevo y está con nosotros desde diciembre del año pasado, o sea que es recién incorporado a nuestra oficina y la verdad que por su formación nos acompaña y, bueno, y está junto con nosotras en el área de capacitación de la oficina. Así que bueno, haciendo esta breve introducción para la presentación nuestra y aprovechar este tiempo que es de ustedes, ¿sí? Para conversar sobre el tema del material que hemos enviado para que ustedes estudien para el examen que van a tener seguramente el mes que viene. Bueno, vamos a hacer algo para que se queden tranquilos. Que es explicar un poco en qué consiste todo este material que le hemos mandado y qué es lo que vamos a hacer en estos 2 días, Lucas, Marcela y yo, ¿sí? Si bien ustedes tienen en ese material, dentro de lo que es la propuesta, le dijimos cuál es la propuesta, cuál es el objetivo y la bibliografía y el material que se utiliza, consideramos que por ahí no hay muchas personas que tengan una base, o sí, del tema de género y la importancia que reviste el tema, que eso lleva a también saber por qué es importante incorporar la perspectiva de género en el Poder Judicial. Vamos a hacer, para poder comprender todo este material que les mandamos, vamos a hablar sobre algo que consideramos que ustedes tienen que, o que consideramos que les va a resultar más fácil saberlo para después abordar el material que les damos. Esto de lo que, digamos, yo les voy a hablar ahora, no está en el material, no es que lo tengan que estudiar, pero pensamos que si es necesario empezar por una evolución legislativa para poder entender por qué hablamos de género y por qué esto de las diferencias en las relaciones humanas y por qué debemos o por qué estamos trabajando para lograr una igualdad en las relaciones humanas. Y cuando hablo de relaciones humanas, hablo de mujeres, varones y otras identidades. Pero bueno, como para no hablar directamente de género, de micromachismos, de diversidades sexuales, o sea, de qué es cada texto, nos parecía empezar por la base de dónde venimos, o sea,
¿Por qué es este tema complejo? ¿Sí? Porque ninguno de los que estamos aquí, ni en el Poder Judicial, ni en ninguna facultad o en ninguna escuela o colegio, fuimos formados con este tema. Entonces, por eso que también cuesta mucho más que comprensión, la aplicación de la temática. Entonces, en las diferentes capacitaciones que fuimos haciendo a lo largo de todos los años, vimos que hay un material que no se los dimos a ustedes en esta oportunidad, pero es lo que yo les voy a hablar ahora, es en cuanto a esta evolución legislativa, que es la que un poco hace que, ¿no?, trabajemos en el tema de género. Yo les voy a compartir pantalla para que se vayan guiando más que nada por el tema de las fechas, ¿no?, y de que en esta evolución legislativa, la importancia que tiene cada etapa. Esto ustedes no lo tienen que estudiar, no se preocupen, pero sí, hoy cuando estábamos armando y organizando la capacitación para que sea lo más efectiva posible para ustedes, consideramos que esto era necesario para poder bajarlo al material que ustedes tienen para estudiar. Entonces, yo voy a compartir pantalla, esperen que ahí, creo que era ahí, sí. Y ahora tengo que poner esto. Yo hablo sola y me contesto sola, así que ustedes no se preocupen. Vamos a poner esto, así. Y voy a poner, esperen que le encuentre. Bueno, lo dejo así. Así lo ven, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí se ve. Perfecto. Sí, se ve. Bien. Bueno. Eso es lo que yo quería. Presentación con diapositivas y vamos a poner acá. Así la vemos bien. Esto que yo les decía que nos parecía importante, el desarrollo y la comprensión del tema de cómo fue evolucionando el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Si bien nosotros acá vamos a hablar del derecho de las mujeres, pero después vamos a ver cómo se incorpora también con una evolución las otras identidades, ¿sí? Y cómo fue evolucionando este reconocimiento de los derechos de las mujeres y de otras identidades, tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal. Fíjense que nuestro Código Civil, el Código Civil de Vélez, allá por el año 1869, que es el que nos rigió, así, más allá de las modificaciones que hubo, hasta el 2015, que después hubo una gran modificación al Código Civil, y es el que nos rige hasta el día de hoy, pero es el cúmulo de normas jurídicas que regulan todas las relaciones de las personas de todos los ámbitos, familiar, económico, digamos, todo lo que hace a las relaciones de las personas en cuanto a lo jurídico es el Código Civil y Comercial. Ahora bien, fíjense que en el año 1869, cuando se sanciona el Código Civil de Vélez, ¿sí?, las mujeres éramos sujetos incapaces relativos de hecho. No es que lo diga yo, sino que así estaba previsto en el código. ¿Por qué? Porque quien regía, quien administraba los bienes, tenía la patria potestad, hoy conocida como responsabilidad parental, era el cónyuge varón, o sea, el esposo, o no estaban casados, era el tema de la y también para qué, para representar, administrar el tema de los bienes y fijar domicilio. ¿Sí? Eso fue en 1869. En el año 1926 se produjo la modificación a lo que es el reconocimiento de los derechos civiles de las mujeres en cuanto a poder trabajar, pero en ese poder trabajar de las mujeres no era cualquier trabajo, sino que se refería, y así estaba expresado en el artículo del Código Civil, a todo trabajo o industria lícita. Expresamente así lo decía el Código. Ahora, esto de la licitud no tenía que ver con lo legal, sino tenía que ver con una cuestión moral. ¿Por qué? Porque las mujeres, desde siempre, hasta, yo les diría, no le digo
el 100% hoy, porque hay, por supuesto, un avance importante, pero siempre el lugar de la mujer fue el ámbito doméstico, el ámbito privado, el ámbito de cuidado, no solamente de la descendencia, sino también de lo que es el hogar. Sin perjuicio digamos, de esta situación, las mujeres, en la partir de 1926, comienza con esta modificación pequeña al Código Civil, que podían trabajar, pero sí tenían que tener la autorización de su marido para poder trabajar, siempre y cuando, ya les digo, este trabajo fuese reconocido por una cuestión moral. Y acá el tema de la moralidad, entonces, me parece importante, yo igual para aquellas personas que les interese, hay un artículo muy bueno que tiene que ver con la evolución también del trabajo y el reconocimiento del trabajo de las mujeres fuera de lo que era el ámbito doméstico y cómo eran considerados esos trabajos. Porque no es que la mujer no haya trabajado nunca, sí trabajaba, pero el reconocimiento de los trabajos fuera de la casa, salvo que fuese de maestra o, como dice acá, lo que eran las partes de costura o de, digamos, que tenga que ver con lo doméstico, era considerado como moral. Ahora, si trabajaban en las fábricas, como en realidad había momentos en que trabajaban porque quedaban viudas o porque sus esposos estaban en guerra o en lo que fuese, ese trabajo, si bien era un trabajo, pero socialmente no era reconocido y, digamos, no se decía que trabajaban porque era mal visto. En cambio, si trabajaban en algo que tenía que ver con esto de ser del magisterio o de lo que tenía que ver con lo que era tareas administrativas, eso sí denotaba cierto ascenso social. ¿sí? Y yo les estoy hablando no de hace 200, 300 años, sino que les estoy hablando de lo que era 1926, 1930, o sea, que en lo que es la modificación o la historia misma no es hace mucho tiempo. Entonces nosotros venimos con esa carga histórica, venimos con esa formación. En el año 1968, más allá de otros cambios u otras modificaciones que hubo en el medio, pero no los voy a cansar durante tanto tiempo con la historia, pero sí estos hechos que me parece que son importantes para poder ver esta diferencia que hay en el trato, no sé, esta diferencia histórica que hay en el trato entre los varones y las mujeres. Fíjense que en el año 1968, que se produce la gran modificación al Código Civil con la Ley 17711, se derogan algunas cuestiones, pero quedan otras importantes. ¿Qué es lo que se deroga? Como dice ahí, la incapacidad relativa de las mujeres casadas, es decir, ahí logramos la igualdad. ¿En qué sentido? El reconocimiento de los derechos de las mujeres en lo formal, es decir, lo que la ley dice. Ahora, de lo que la ley dice a los hechos, hay una gran distancia y ya vamos a dar algunos ejemplos. Pero por lo menos el Código Civil, ¿no? Deroga la incapacidad relativa. Se introduce en lo que es la administración de los bienes dentro del matrimonio, el régimen de administración separada de bienes, pero ¿qué no se deroga? Es decir, ¿qué es lo que continúa? La facultad exclusiva del marido para fijar el domicilio conyugal, la patria potestad, y hablo con estos términos porque así se hablaba en esa época, después a partir del 2015 hay otros términos, pero la patria potestad y lo que esto significa seguía en cabeza del marido o del padre, y la obligación, fíjense, y esto lo pusimos en Colorado justamente porque, digamos, tiene un significado importante, que es la obligación del uso del apellido del marido seguido de la preposición de. Esto que en su momento, cuando uno estudiaba o cuando también la utilización del apellido del marido seguido por la preposición de, quizá nadie se lo haya cuestionado,
pero con el avance, ¿no?, del reconocimiento de los derechos y qué significa esta preposición de, fíjense, el de es que pertenezco a alguien, y esa pertenencia es un impacto fuerte si nosotros queremos lograr no una independencia económica, sino el tema de ser sujetos de derecho, ¿sí? Yo no pertenezco a nadie, nadie pertenece a mí, pero cada uno con sus derechos y obligaciones. Y ese de se mantuvo hasta, en realidad, el año 1987, que viene otra modificación al Código Civil con la incorporación del divorcio, en el que, si bien era optativo utilizar el de, en realidad por una cuestión de costumbre también y de cultura, se lo siguió utilizando. Después, bueno, con el tiempo, yo creo que hoy en día no muchas personas lo utilizan, es más, hubo una modificación a partir del 2015 con relación a eso, en cuanto a que cualquiera de las personas puede llevar el apellido de la otra. Y hablo en estos términos porque justamente a partir del 2010, con la ley 26618, se incorpora lo que es el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por lo tanto, ¿sí?, ahí hay un cambio, una modificación que hace que esto de poner la preposición o utilizar el apellido de la otra persona ya no tenga la misma connotación que lo tenía hace algunos años atrás, como era hasta 1987 o hasta el 2015. Un año que nos vamos a detener un poquito nada más, que es en el año 1984, 1985, donde ahí sí empieza, y esto lo podemos decir hoy, la importancia o el impacto que tiene, por un lado, lo que es la ratificación de la CEDAW, significa Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta es una convención que se la conoce con esa sigla inglesa, que está incorporada en la Constitución Nacional, está incorporada en el 75, inciso 22, y es una convención en la cual la Argentina, o sea, es del año 1979, la Argentina la suscribe, la ratifica en 1984, 1985, y la incorpora en la Constitución en el año 1994. O sea, que es una convención muy importante y que ya en su articulado establece la obligación, entre una de las tantas obligaciones del Estado, es trabajar en los distintos ámbitos para desterrar, y eso lo dice en el artículo 5, inciso A, no lo dice con estas palabras exactamente, pero la idea es trabajar en todos estos estereotipos, prejuicios, la relación asimétrica que existe en las relaciones humanas, justamente ¿para qué? Para lograr la igualdad real, no formal, porque la formal ya la tenemos en la ley, sino la real entre las personas. Específicamente la CEDAW trabaja con el tema mujeres, pero después vamos a ir complementando con otras leyes que la Argentina fue suscribiendo y a las cuales el Estado tiene que velar por su cumplimiento. Por eso es todos los talleres que desde la Oficina de la Mujer se realizan justamente para sensibilizar a todo el personal, pero también para dar cumplimiento con las mandas constitucionales, porque es una obligación del Estado. Y otro cambio importante que hubo en esa época fue el tema de la patria potestad, o como hoy se llama, la responsabilidad parental, que cae sobre ambos progenitores, ¿sí? No solamente sobre el pater familia, que era el papá, el varón, sino sobre ambas personas. Como les decía, en el año 1987, con la ley 23.515, que es la que incorpora el divorcio con el efecto de disolución de vínculo, el apellido marital es optativo, si bien se lo siguió utilizando, y ya les digo, por una cuestión también de costumbre, y que aún cuando se divorciaran, si la mujer era conocida por el apellido del marido, porque muchas veces, pasaba que el apellido de soltera, por una cuestión también de costumbre, quedaba invisibilizada y se la conocía con el nombre, con el apellido del marido. Entonces, ante esa situación, si había un divorcio, se tenía que pedir autorización al juez que había intervenido en el divorcio para que ella
continúe utilizando el apellido del marido. Hasta ese punto hemos llegado y quizá nadie se cuestionaba eso porque era así y porque nuestras costumbres y nuestra cultura también era fuerte, ¿no? Estamos hablando del año 1987, o sea, no es tanto tiempo. Entonces, estos cambios, ¿sí?, se fueron produciendo hasta entre el año 2010, 2012 hasta la fecha, donde fueron muchas modificaciones legislativas que hicieron que, por un lado, los cambios en cuanto a los distintos movimientos de mujeres que fueron participando, que sus voces fueron escuchadas y que siempre con el objetivo de que de lograr esta igualdad real, la igualdad de derechos, en cumplimiento de las mandas constitucionales también, y se incorpora en la década, digamos, desde el 2010, la ley 26618, que es de matrimonio igualitario, y 2012, que es la ley de identidad de género, que ambas se encuentran incorporadas y en los distintos artículos del Código Civil y Comercial, como por ejemplo lo que tiene que ver con las expresiones ya no, fíjense ustedes cuando puedan, en el Código Civil ya no se habla de esposo o esposa, se habla de cónyuge, ¿sí? En las uniones convivenciales es también, que es lo que antes conocíamos como concubinato, conviviente. Ya no se habla de esposo o esposa, ¿por qué? Porque justamente al existir la ley 26618, no podemos hablar como se hablaba antes, porque bueno, no estaríamos reconociendo al matrimonio igualitario. Y dentro de otros ejemplos que podemos poner en lo que es dentro del Código Civil y Comercial, ahí fíjense que dice la compensación económica. Esta es una figura nueva, incorporada a partir del año 2015, que si bien no fue pensada, fue pensada para cualquiera de las partes que se encuentren en una situación de desequilibrio fuerte cuando hay un divorcio o una separación en las uniones convivenciales. Pero, la compensación económica es una figura que si yo tengo en cuenta todo lo que vengo hablando, por supuesto que necesitaríamos como más tiempo para trabajarlo, pero aquellas, y les pongo este ejemplo, porque así surgió el tema de la compensación económica, aquellas familias en las que la mujer, porque ha existido casos así, tal cual yo se los estoy contando, dejó de estudiar, ¿sí?, o dejó de trabajar, porque con su pareja, con su marido, decidido que ella se iba a quedar en su casa a cuidado del hogar, de los hijos, para que su marido pudiese salir a trabajar y con ese trabajo que él realizaba era suficiente, lo que ella hizo, que si bien había sido convenido, pero hizo que esta persona, en un claro ejemplo, digamos, en un caso real, llegó a ser un médico muy importante, en donde, digamos, pudo realizar muchas cosas también porque ella había quedado en su casa, ha cuidado de sus hijos, de la casa también, y en un momento la pareja, digamos, se disuelve y ella, con la edad que tenía, que en ese momento eran 50 años, y había dedicado toda su vida al trabajo en su casa, y a eso voy. Ese trabajo en su casa, que hasta el 2015 no era reconocido como tal, bueno, en este caso, la compensación económica es al trabajo que ella realizó, que aquella persona que se encuentra en esta situación realizó durante todo ese tiempo. O sea, el reconocimiento de lo que hizo en la casa como trabajo, ¿sí? Antes era no remunerado, ahora se lo considera así, remunerado. Ahora bien, esto que es la compensación económica a grandes rasgos, porque tiene sus características más complejas, no es que siempre procede, pero sí tiene, y eso está fijado en el código, tanto para el matrimonio como para las uniones convivenciales, cuáles son los requisitos, pero lo importante es que es una figura que se incorpora en el 2015 y que hace el reconocimiento del trabajo realizado
por una de las partes, generalmente la mujer, durante determinada cantidad de años en la casa. No es asimilable al virus, tampoco se asimila o se asemeja a daños y perjuicios. Es una figura nueva. Y otro ejemplo que les voy a dar, y yo ya con esto, digamos, consideramos que es una base como para poder entender por qué tenemos que hablar de género, por qué es importante esta temática, porque justamente esta carga con la que venimos nosotros es muy fuerte, entonces, bueno, tenemos que trabajar para poder desterrar o, digamos, de alguna manera ir pensando en por qué es importante la igualdad entre las personas. Pero ahí tenemos un ejemplo, el tema del adulterio. Nosotros sabemos que el adulterio es aquella relación que cualquiera de las personas del matrimonio, ¿no? Hablando de matrimonio, realiza con un tercero ajeno al matrimonio, ¿sí? O sea, que realiza ¿qué? Una relación sexual con un tercero ajeno al matrimonio. Eso, en la figura del adulterio, existía en el artículo 118 del Código Penal. Y tenía una condena de 1 año a las mujeres, pero fíjense, 1 año a las mujeres, bastaba una relación sexual que la mujer tuviese con un tercero ajeno al matrimonio para que se configurara la figura del delito de adulterio. En cambio, con el varón no pasaba lo mismo. Tenía que tener, en ese momento se llamaba manceba, que significa tener una familia paralela, ¿sí? Para que se configurara el delito de adulterio, porque era considerado delito. Eso que ustedes acaban de escuchar existió hasta el año 1995, cuando se modifica el Código Penal y se deroga el delito de adulterio. Pero si nosotros nos ponemos a pensar que estaba en el año 1995, es decir, no hace mucho tiempo, la Constitución Nacional, el artículo 16 de la Constitución Nacional me habla de la igualdad ante la ley, una igualdad formal. El 75, inciso 22, ya existía, ¿sí? O sea, la Constitución Nacional fue reformada en el 94. La CEDAW, que la acabamos de nombrar, ya existía. Es decir, ahí vamos. Teníamos tratados internacionales que hablaban de la no discriminación contra la mujer. Esto del adulterio, un ejemplo, hay más, pero este consideramos que es como el más ilustrativo. Al menos puede haber otros, no digo que este sea el único, pero fíjense cómo, y acá va lo complicado, el por qué necesitamos trabajar tanto. Si ya teníamos tratados internacionales incorporados en la Constitución Nacional que me hablaban de la no discriminación contra la mujer, o trabajar para que no haya discriminación, el adulterio yo lo tenía todavía incorporado en el Código Penal, ¿sí? Y la Constitución ya la tenía del año 1800, ¿cuánto? 1853 ya me hablaba del artículo 16 de la igualdad ante la ley. Entonces, ¿cómo el tema de la igualdad y el reconocimiento de los derechos cuesta, ¿sí?, mucho lograr, no la igualdad formal, como digo siempre, porque esa existe, el tema es la igualdad real. Entonces, este plus de derechos que se les da a determinados grupos de personas, como en este caso las mujeres, no es porque sí y porque es una cuestión que, bueno, hoy tenemos que hablar de esto, no, porque tiene todo un bagaje histórico que hace que se trabaje mucho y que se den plus de derechos, no solamente a mujeres, sino también a lo que es las infancias, a lo que son las personas con discapacidad, ¿sí? A determinados grupos que están en el inciso 23, justamente porque no necesitamos igualdad formal, sino que lo que necesitamos es la igualdad real, o también quienes hablan de equidad. Entonces, este trabajo que se hace desde la oficina es para poder visibilizar y para poder trabajar todas estas cuestiones. Nosotros creemos que con esto, de esta parte, digamos, y otras que ahora vamos a hablar, pero sí pensábamos que era la manera de poder comprender los que siguen.
Entonces nosotros tenemos una historia atrás que la tenemos encima y que bueno, por eso nos cuesta muchas veces visibilizar estas cuestiones. Por supuesto que si tienen alguna duda o les interesa trabajar este tema por una cuestión también personal, hay un montón de material que tenemos, así que después nos pueden preguntar. Pero esto es un tema que no se agota tampoco acá, porque además sigue como que siempre hay mucho para, digamos, para seguir trabajando. Nada más que, bueno, tampoco los queremos marear, pero sí como informarles que la oficina, por supuesto, está abierta para cada uno de ustedes, para lo que necesiten, no solamente para ahora que tienen que rendir, sino para el futuro, ¿sí? Digamos, para siempre. Así que, bueno, yo los dejo yo a Lucas y a Muchas Marcia gracias. para que continúen. No, de nada. No sé si antes que avancemos con Lucas, sería bueno que por ahí alguien, si quieren hacer un comentario, aunque sea breve, porque si no, la verdad que no sabemos en qué condiciones están, si han leído, si no han leído, si tienen alguna duda, para que esto no sea solamente una exposición, sino efectivamente alguna consulta, ¿no? Los escuchamos, no sé si Lucas, antes de que empeces, acá veo que Elizabeth pone excelente exposición, doctora, muchas gracias. Cabe la aclaración que ella te dejó lugar. Lauri recién expuso todo esto como una forma de mostrar, así como le escribí en el chat, la evolución en los derechos. Porque a veces conceptualizar el tema de género y la perspectiva de género, si no la ponemos en hechos concretos y en avances concretos de derechos, se vuelve un poco abstracto, por un lado, y por otro lado, para muchas personas termina apareciendo una moda, ¿no? Y no realmente una problemática sociocultural, histórica, legal, que debe ser enfrentada y que es en el punto en el que estamos. Creo que esta perspectiva de evolución de derechos, tanto civiles como legales, nos muestra la necesidad de seguir avanzando para lograr una igualdad no solamente formal, sino también real. Ahí alguien quería hablar. Yo estoy con el celular, así que veo de a 4. A ver, ¿quién Mauricio. es? Mauricio, sí. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Doc, ¿Cómo te va? en realidad, esta parte que usted ahora hizo la introducción, yo leí el material entero de género. Bien. Medio que por ahí se me dificultaba mucho entenderlo. Sí. Pero entenderlo, ¿por qué? Porque en la perspectiva que se daba aquí escrita, a nosotros los varones nos daban con todas, digamos. Y por ahí yo veo en la diaria, porque llegamos, yo trabajo en un juzgado de familia específicamente, y veo en la diaria que ya no es como se pinta acá en lo teórico. Visto en la perspectiva, visto como vos nos estabas diciendo históricamente cómo venía luchando la mujer, sí es entendible en muchas cosas, pero hay muchas cosas también que se cambió. Se cambió tanto, a ver, yo sé que falta mucho, pero es verdad que también existe mucho más igualdad de géneros que hace muchos tiempos atrás. Nosotros sí los vemos en la diaria, en los juzgados de familia. Tanto hombre como mujer u otros sexos tienen distintos tipos de, no quiero llamarle culpa, o sea, tienen mucha incisión en lo que está pasando hoy en día con lo genérico, con género, con género masculino, género femenino u otros, ¿sí? Nada, yo sí quería dejar en claro que yo leí y por ahí no me resultó muy chocante el material, en un principio sin entenderlo. Ahora tengo otro tipo de perspectiva. Nada más, eso nada más, muchas gracias. No, por favor. Sí, con respecto a lo que dice Mauricio, sí es verdad, y eso, bueno, lo había dicho en
un comienzo o en el medio de la exposición, es verdad que hay cambios. Sí, no, eso no lo vamos a desconocer, y hay muchas situaciones que acá, como los juzgados penales, son temas de, digamos, de esta evolución. Lo que sí en el foro penal es bueno, donde hay que todavía trabajar algunos aspectos, sobre todo lo que está vinculado al tema de violencia, no solamente violencia doméstica, sino lo que es violencia de género, acoso, lo que es la exposición de las mujeres. Bueno, hay un trabajo todavía fuerte que tenemos que hacer entre todos en el ámbito penal, pero en familia me parece que sí hay quizá un avance importante por el tema quizá esto de la responsabilidad, el tema de que ya no es la mujer. ¿Se acuerdan? Había un artículo en el Código Civil que decían que los chicos menores de 5 años sí o sí tienen que estar con la mamá, salvo algunas situaciones, ¿no? que tengan que ver con, bueno, digamos, que tienen que ser muy excepcionales para que las infancias no estuviesen con su mamá. Y esto también cambió, porque decíamos, el papá, si es varón o mujer, digamos, puede estar tranquilamente con sus hijos. Lo que es también el régimen de comunicación, todo eso cambió y tiende, por supuesto, a que los cuidados sean de ambas partes, más allá de que muchas veces, y esto también siempre lo digo y me hago cargo, muchas veces somos nosotras las que queremos tenerlo porque es como que consideramos que somos las que mejores cuidamos. Pero bueno, todo eso también tiene que ver, ojo, con una edad también, cuanto más grandes somos, es como que más cuesta también estos cambios. Las generaciones más chicas, estos cambios quizá sean más fáciles de observar. Pero bueno, es un trabajo diario que hay que hacerlo, pero ya les digo, en el ámbito de familia, en lo que es el foro de familia, que es el lugar en donde estas cuestiones se trabajan, quizás sea, en algunas cuestiones más fácil verlo y en algunas todavía cuesta un poco, que tiene que ver con el tema de violencia. Por ahí estamos trabajando mucho, todas las partes, con respecto a esta temática, ¿no? De género y violencia. Pero sí, lo que dice Mauricio es verdad en esto, de que hay cambios, el material que se dio, hay material que tiene sus años algunos, otros que son más nuevos, pero por eso cuando empezamos con esta exposición, con esta clase, consideramos que era necesario hacer esta evolución, porque quizá leerlo al material así como se los dimos, yo digo, si hay personas que no tienen una base, no les va a resultar fácil, lo van a estudiar de memoria y acá no va a haber preguntas de concepto, entonces de nada sirve que lo estudien de memoria. Entonces, para poder entenderlo, ¿no? Decíamos, bueno, hagamos esto y de a poquito lo vamos desarrollando. Por supuesto que si hay alguna duda hasta que rindan, nos llaman y lo volvemos a hablar. O sea, no es que acá no nos ven más hasta el examen. No, nos van a seguir viendo en la medida que ustedes necesiten. ¿Sí? Eso ya les digo. Sí. Sí. Quería de alguna forma reconocer, porque si bien muchos atravesamos por esa situación en un pasado, por la lucha de la mujer, y muchos de los hombres también, yo no creo que todo esto haya pasado porque el hombre haya sido malo, sino porque no lo veíamos como real, ¿no? Como se dice, está la parte de la ley y la parte real, y ver la evolución, y bueno, siempre es una lástima que lleguemos a esto a través de los femicidios y todo esto, que se tendría que haber dado hace mucho antes, pero lo valorable es que está dejando muchas cosas muy lindas en la actualidad, y eso. Nada más, agradecerle eso también. También estamos trabajando desde la perdón, ya me callo, con el tema de masculinidad. ¿Por qué? Porque si bien hablamos sí de las mujeres, de los derechos de las mujeres, pero ojo, también los varones tienen, como dice, y esto siempre lo digo, como dice Rita Segato, los varones también tienen digamos, son víctimas del patriarcado. ¿En qué sentido? Que tienen que responder
a determinadas digamos, normas, ser de determinadas formas, comportarse de determinadas formas, porque así también históricamente se les ha asignado una función y un rol que también es necesario trabajarlo, porque en la medida que eso no se trabaje con los varones, es decir, no, los varones también lloran, los varones también pueden manifestarse, los varones también pueden cuidar, los varones pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, en la medida que eso no lo reconozcamos, nunca vamos a lograr esa igualdad. Entonces, el trabajo tiene que ser con ambos, tanto con las mujeres como con los varones, si estamos hablando en un sentido binario. Pero también empezamos el año pasado con unos seminarios especiales del tema de masculinidades, porque bueno, también es necesario trabajar ese tema, para poder, no solamente visibilizarlo, sino para poder aplicarlo. Se está trabajando en lo que son los grupos de rugby, en fútbol, muy de a poquito, pero estos temas, porque también hay que trabajar con todas las personas. Así que bueno, muchas gracias también. Bueno, Jesus, te tengo aquí como no sé si es así te dicen o así es tu nombre. Sí, Jesús bien. Bien, Jesús. Bueno, muchas gracias, Jesús, por tu aporte. Bueno, gracias ahora a usted, profe. No, de nada. Bueno. No, yo antes de... Hola. Hola, Marcel. Sí, no, que estaba Laura hablando y yo la interrumpí. ¿Lau? Sí, no, acá estoy. No, es que estaba leyendo el chat y dice Ana... Yo te interrumpí. No, bueno, es que acá hay algunas preguntas que tienen que ver con el material, entonces yo si bien las voy a anotar, pero bueno, para que sigan ustedes, chicos, no hay problema, yo ya voy a anotar las preguntas. Sí. Que con ahora antes de darte la palabra, Lucas, quería responder un poquitito más a las inquietudes tanto de Mauricio como de Jesús. En el siguiente sentido, hay algo que siempre lo digo en las capacitaciones y es que las evoluciones y los cambios en relación a estos temas no son lineales, es decir, no ocurren de la misma forma en distintos lugares del mundo ni en distintos momentos, digamos, espacios sociales, ¿no? A veces uno hoy en día se va a un barrio popular y se encuentra con que una chica jovencita se casa y cuando se casa o cuando se pone en pareja deja su trabajo, como era antes, ¿no? Cuando nuestras abuelas se casaban y ya ahí si trabajaban dejaban su trabajo y lo hacía el hombre. Es decir, que pareciera que en algunos ámbitos esta división sexual del trabajo se mantiene de la forma antigua y a nosotros nos da la impresión que eso ha cambiado mucho. Mauricio también y también Jesús decían esta cuestión de sentirse atacados o sentirse juzgados. Hay algo que lo ha dicho Jesús, es que es un sistema cultural que todos hemos reproducido acríticamente, es decir, sin considerar que era desigual, ¿no? No es que sea culpa de los hombres, ni culpa de las mujeres, ni culpa de no sé quién, sino que, bueno, de alguna manera ha habido un sistema en el que hemos sido educados todos, y por eso hemos reproducido y hemos naturalizado ciertos comportamientos sin cuestionarlos. Yo me acuerdo que hasta hace muy poco se hacía un chiste con respecto, por ejemplo, a mujeres golpeadas y resultaba gracioso, o se veía, como les decía el otro día a los chicos, antes nos reíamos de los chistes de Olmedo y de Porcel, y éramos cómplices todos de esa forma de poner como objeto a las mujeres, ¿no? De ponerla en ese lugar. Hasta las mismas mujeres, ¿no? Nos reíamos y de alguna manera es como una forma de victimizar o de poner en un lugar descalificado a la mujer. Bueno, como esos hay millones de ejemplos. Entonces, respondiendo a lo que los chicos dicen, estamos justamente haciendo una crítica de un sistema que ha sido desigual para unos y que de alguna manera sigue mostrando esos efectos. Sí. Sí, solamente quería agregar que con respecto al material, esto también forma parte de las raíces que trae los micromachismos o costumbres, como recién explicaba usted, que de a poco se van perdiendo. Por ejemplo, mujer al volante, peligro constante. Antes era una broma que hasta las mujeres la hacían, por ejemplo, claro. y
Hoy, por ejemplo, eso forma parte del micromachismo también, y que uno va construyendo y no se da cuenta, no se da cuenta. No es la intención, pero bueno, está esto. Bien. Sí, ahí aprovechando esto que dice Exactamente. Jesús, que va, y la Marce también, y acá leyendo algunas preguntas que hacen con respecto al material, que dicen qué significa. Doctora, por favor, ¿puede explicar qué es el micromachismo? Bueno, ahora en un ratito ya vamos a desarrollar el tema, pero como para ir adelantando, el micromachismo son los pequeños actos que no nos damos cuenta, porque los tenemos tan naturalizados todas las partes, ¿eh? No es que sean solamente los varones, todos tenemos muy naturalizadas algunos comportamientos, como por ejemplo, yo les voy a dar quizá un ejemplo que no se dé en todos los casos, pero sin darse cuenta, fíjense los grupos de WhatsApp cuando en la escuela o en el colegio, ¿de quiénes son los grupos? Cuando son el tema de son grupos de las madres, ¿no? De los chicos que van a la escuela. O también cuando tenemos quién organiza las llevadas, las traídas, en el medio estamos pensando, tenemos que ir a trabajar, o cómo hacemos para tal cosa. Es eso que estamos nosotras por ahí haciendo todo el tiempo, miles y miles de cosas al mismo tiempo, y por ahí llamamos a nuestra pareja, y nuestra pareja está sentada en la computadora, por ejemplo. Quizás sí esté trabajando, pero no está pensando, ¿quién lo buscará? ¿Dónde estará? ¿No? Entonces esas pequeñas cosas, pequeñas grandes, situaciones que las tenemos internalizadas y que no nos cuestionamos, pero bueno, hay muchos ejemplos que se pueden dar que decimos, bueno, esto lo podríamos cambiar. Eso tiene que ver, un ejemplo, del tema de los micromachismos, ¿no? Que lo hacemos tanto las mujeres como los varones u otras identidades, pero a eso se refiere el tema de micromachismo. Y el artículo, que es de Luis Bonino, es bien interesante, ¿no? Bien, pero el micromachismo solamente no se da del hombre hacia la mujer, también se da en los hombres, porque yo me acuerdo en alguna época era como prohibido que los niños, los varones, usen como vestimenta algún color rosa. Claro. Sin embargo, ahora está muy naturalizado. Antes vos te ponías una remera rosa y tu grupo de junta, digamos, ahí viene el maricón ¿qué te has puesto? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé cuánto? Te decían un montón de cosas. Y por tal ahí, cual es así. Y hoy por hoy, creo que al color rosa lo usan más los hombres que las mujeres. No sé si era porque ha estado reprimido tanto tiempo el color en los hombres y las mujeres se han hartado del color rosa, que las mujeres usan más el azul ahora y los hombres usan más el rosa. Hasta el mismo Boca sacó la camiseta color rosa y supuestamente es Boca. Y bueno, y así con otros equipos de Europa. Pero así como eso, como la remera, yo pienso que el tema ese que usted dice de los grupos de madres, de WhatsApp y todo eso, me pasó un caso contrario una vez. Mi hija iba a la primaria y había un problema entre compañeritas. Bueno, el grupo de madres agarra y manda obviamente el mensaje que sí, que vayan, que tenían que hablar con la maestra, qué sé yo. Llego yo, me quedaba cerca, pido permiso en el trabajo, me quedaba cerca, voy a la escuela, mi señora estaba trabajando, y cuando quiero participar, una de las madres me tranca diciéndome, pero ¿por qué venís vos si supuestamente hemos llamado a las madres? Claro. Entonces la miro y le digo, discúlpame, pero Vanina es mi hija. No es que tiene madre, solamente tiene madre y padre. Y si pasa algo con mi hija, a mí también me interesa y yo quiero saber de qué se trata. Bien. Entonces es como que esta mujer obró de forma diferente, digamos, no sé si sería un micromachismo o un microfeminismo contra mí por el hecho de haber concurrido a una reunión que supuestamente era para las madres para tratar del tema de que los chicos habían peleado. Exacto, bueno, sí. Ese es un ejemplo claro. Y te estoy hablando de hace 10 años atrás, o sea, tampoco es tan poco ni tan mucho, pero... No, claro. Bueno, ahí está la reproducción y la naturalización de las conductas que corresponden a unos y a otros, ¿no? O sea, sí es una forma de micromachismo ejercida al revés de una mujer hacia un varón, donde lo único que no se está cuestionando los roles,
y se está asignando un rol exclusivo, en este caso de la madre, que sería parte de la tarea de cuidado, ¿no? Que en ese caso lo estabas asumiendo vos. Eso es bien interesante de ver, porque además, esto que has planteado vos de la burla masculina, de la burla masculina a otros por tener alguna conducta que se asocia a lo femenino, es una forma de disciplinamiento ejercida de los hombres hacia los hombres, ¿no? Y al revés, de esta mujer diciéndote a vos que por qué no estaba la madre, también es una forma de disciplinamiento de una mujer. Es decir, que en general las personas, si no nos cuestionamos estos comportamientos, lo que hacemos es reproducir un sistema de asignación de roles que no deja de ser jerarquizado y desigual, que eso es lo que estamos tratando de combatir. Por eso es importante este artículo sobre los micromachismos, que bueno, que ahí vamos a desarrollar, ahora vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo, pero en realidad se refiere fundamentalmente a los micromachismos en las parejas. Los ejemplos que da tienen que ver con las parejas y con la reproducción de estas pequeñas conductas solapadas que a veces parecen muy inocentes, muy sutiles, y que generalmente van generando y horadando o aumentando esta desigualdad de la que hablamos, y que a veces de tan sutiles no las percibimos, ¿no? Es muy común, tal vez ahora no se vea tanto y mucho menos se vea en el caso de parejas, digamos, donde en el caso nuestro, por ejemplo, que somos de las mujeres que trabajamos y que tenemos nuestros ingresos, tal vez no se vea esta violencia económica, pero hay casos, ¿no?, donde en realidad se da un tipo de violencia económica, donde hay un control del dinero, una imposibilidad de acceso, donde uno de los dos, pero bueno, muchas veces era la mujer la que era sometida en un tipo de violencia económica, donde el tipo le da o no le da la tarjeta, le da o no le da la plata, le da o no le da, que a veces de alguna manera genera un tipo de control y de dominio, ¿no? Hay otras cosas muy, muy sutiles que están puestas ahí. Que te interrumpa, ¿no? Pero, sí. Pero si vos te das cuenta, ahora, hoy por hoy, eso también es una discusión común de pareja, porque desde que la mujer, digamos, se ha independizado y también trabaja, siempre está esa competencia de que el que gana más es el que manda en la casa. Conozco varios casos de que la mujer gana más y el sometido es el hombre, porque es como que no tiene ni voz ni voto al tener que esperar que la mujer digamos, es la que paga. Entonces no es tan solo algo tan ambiguo, sino que también, lo que pasa sino que también se hizo claro, ahora común, digamos, y obra tanto para uno como para el otro. Sí, bueno, justamente estamos en un punto, ya te dejo estamos en un punto de inflexión en este sentido. Por eso algunas cosas nos parece que son del siglo pasado, que ya las hemos pasado, digamos que ya está, son historia, y hay otras cosas que en realidad están modificándose. Yo creo que no hay cambios y continuidades, les diría yo, ¿no? Así que me parece interesante de poder ver esas cosas. Acaban de tocar acá el timbre, si no atiendo. Seguí, Lauri, disculpa. Sí, no, un poco esto que acaban de plantear. A ver, el tema de que la mujer gane más y que se ponga dentro de la casa, por ejemplo, hay que mostrar una diferencia, y es que cuando vean los textos, ahí quizá puedan tener la respuesta. Pero una cosa es cuando yo tengo un conflicto, ¿no?, conjugal, un conflicto matrimonial, un conflicto de pareja, y otra cosa es cuando existe una situación de violencia en donde la violencia ya no es conflicto. O sea, ya la violencia de género, no doméstica, porque en la violencia doméstica puede ser la víctima tanto un varón como una mujer, ¿no? Pero acá cuando yo hablo de violencia de género o de género, en este caso, y que en el caso del texto de Laura Casas lo van a poder ver, ahí es cuando la relación de las personas, sobre todo lo que es la relación entre la mujer y el varón, si bien las relaciones deberían ser iguales, en esa relación, ¿sí?, con esta historia que venimos trabajando y que venimos contando y que nos vamos dando cuenta del por qué es necesario seguir trabajando esto, acá no hay una simetría, o sea, no están en el mismo plano ambas partes, sino que
hay una, y ojo, que puede ser que gane más también la mujer, en el ejemplo que estamos dando, y que a pesar de eso, en esa relación, ¿sí?, hay alguien que está por encima, por una cuestión sí histórica, en donde yo acá en esta relación de las partes introduzco una jerarquía, esto, ¿no? De que tiene que ser alguien, y ese alguien es el varón, que está por encima de la mujer. Y puede ser que gane más, pero la otra persona no va, con esta historia que estamos hablando, quizás no pueda soportar que la mujer gane más. ¿Por qué? Porque históricamente quien fue proveedor, ¿sí?, y tiene que responder a estos cánones que tenemos nosotros, es el varón. Entonces ahí, no le digo que esto pase en todas las familias, ¿no?, pero en los ejemplos de violencia de género, dentro de lo que es, por ejemplo, una unión convivencial o un matrimonio, puede darse. Entonces ahí yo no tengo conflicto familiar. Yo ahí sí puedo llegar a tener una violencia de género, porque no puede pretender o no puede aceptar, ¿sí?, este varón, que sea la mujer la que gane más. Por ejemplo, puede darse ese caso. Entonces ahí es donde el género, el tema de género del grupo mujeres, está, digamos, es lo que se está visibilizando, ¿no? Si vamos al artículo 4 de la ley 26.485, que me dice qué se entiende por violencia contra la mujer, ahí me habla del tema de la de la asimetría de poder. ¿Sí? Cuando la mujer está por debajo del varón, ¿por qué? Porque en esa relación entre uno y otro yo meto una jerarquía. Entonces, ahí hablo de asimetría. ¿Sí? Sí, perdón, Laura, ¿no? Sí, Lucas. Sí, te interrumpo un segundito. Sí, todo. También es cierto de que el hecho de poder decir que algunas cuestiones ya no son como eran antes, es uso de lo que veía también en las preguntas acá al costado, de la perspectiva de género, ¿no? Digo, darse cuenta de que algunas cosas ya no son como son, como eran antes, y cuál es la modificación que ha habido entre las representaciones entre hombre y mujer, o quién domina más, quién domina menos, quién es el que está cuidando, quién es el que tiene los deberes de cuidado, quién son los que tienen los deberes de protección y de proveer. Bueno, también esa cuestión nos permite demostrar la aplicación práctica de las perspectivas de género, aunque no nos demos cuenta, ¿bien? Yo leí ahí que ustedes por ahí al costado preguntaban, bueno, específicamente, ¿a qué se refiere con la perspectiva de género? Bueno, la perspectiva de género, así respondo rápidamente a esa pregunta, implica reconocer cuando una cosa es algo que está relacionado con una diferencia sexual, ¿bien? Y cuando se tratan de atribuciones, ideas, representaciones sociales, o sea, básicamente estereotipos, que se construyen tomando como referencia la diferencia sexual. ¿Qué quiere decir esto? Son cuestiones que en realidad no están necesariamente unidas a lo biológico, sino a una construcción cultural que se ha dado a un sexo particular. Entonces, esa refiere puntualmente la perspectiva de género, ¿bien? De poder ver esas tramas, esas diferencias. Ahora bien, la perspectiva de género como herramienta metodológica para el análisis de determinadas circunstancias sociales también es aplicada al derecho, y cuando se aplica al derecho se crea, por ejemplo, cuestiones como cómo juzgar con perspectiva de género, ¿bien? Cuando un juzgado tiene perspectiva de género, cuando un juzgado es capaz de ver esto. Por ejemplo, es muy común en las fiscalías, por ejemplo, o en el fuero penal, que el principio de inocencia muchas veces, pese a que hay una declaración testimonial muy fuerte de la víctima que sufrió violencia de género, y pese a que pueda haber un informe de la OBD, por ejemplo, pesa en la lógica penal, en la dogmática penal, pesa mucho más la presunción de inocencia, que no está mal para nada, es, digamos, un principio básico de un derecho humano, pero, digamos, el relato de la mujer queda subordinado a que, bueno, posiblemente esté mintiendo y no puedo creer solamente en la palabra de una mujer, pese a que, bueno, es el único testimonio con el cual cuenta, y mucho más antes de que todo el sistema penal o el sistema de administración de justicia penal
comience a mover la maquinaria judicial para investigar más profundamente y para tomar las medidas necesarias. Entonces, si nosotros usamos la perspectiva de género aplicada al sistema penal, es decir, darnos cuenta de que, bueno, una mujer que sufre violencia de género muchas veces solamente cuenta con una intervención de la OBD y que cuenta solamente con su testimonio, bueno, darnos cuenta de que posiblemente esa mujer sí sufre de violencia de género, pero no cuenta con más acervo probatorio que ese para presentar ella, y la necesidad de que sea el propio sistema judicial el que se encargue de la investigación con el objeto de que pueda hacer caer en este caso el presunción de inocencia. Acá le otras preguntas, no sé si se entendió lo que dije. La ley dice que la mujer puede ser único testigo suficiente ante una violencia de género. No, ese es un gran problema que tengo. Los que hay son estándares de jurisdicción, sobre todo interamericanos, que son obligatorios para todos los estados que forman parte del sistema interamericano de protección de derechos humanos, que dicen cómo debe aplicarse, cómo debe interpretarse la normativa internacional, por ejemplo, cómo debe interpretarse la Convención de Belén do Pará, que tiene jerarquía constitucional, a través del procedimiento previsto en el artículo 75 y 122. Lucas, espera, sí. Es que no hemos incorporado demasiadas cuestiones legislativas, así que por ahí podés aclarar qué es la CEDAW y qué es Belén do Pará, porque me imagino que algunos no sabrán de qué se trata, ¿no? Creo, por ahí sí, pero por ahí podés decir de qué se trata, qué son estos instrumentos. La CEDAW es es el instrumento que había nombrado recién la doctora Scioli, bien, que es referente a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y análogamente en el sistema interamericano después se ha creado, se ha redactado y aprobado la Convención de Belén do Pará. La Convención de Belén do Pará ya no trata solamente de discriminación, sino de formas de violencia contra la mujer, obviamente para la eliminación. Ambas cuentan con jerarquía constitucional. En el caso de la CEDAW, adquiere jerarquía constitucional a través de la mención expresa en el artículo 75 y 122, y la Convención de Belén do Pará a partir del mecanismo previsto en el último párrafo del artículo 75 y 122, que es de cómo otorgar jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. Ambos son de aplicación obligatoria y, como estoy diciendo, tienen la misma obligatoriedad que la Constitución Nacional. Entonces, no solamente tenemos los textos que establecen cada uno, que son las obligaciones de los estados respecto de la aplicación, la interpretación, la necesidad de políticas públicas que erradiquen la discriminación y violencia contra las mujeres, sino también tenemos organismos que se encargan de interpretarlo y de determinar cuáles son los estándares o cuáles son las obligaciones que surgen a partir de cada artículo. En el caso de la CEDAW, el comité CEDAW es el organismo encargado de controlar no solamente la aplicación de la convención en un estado particular, por ejemplo en el estado argentino, en el estado chileno, etc., sino también tiene observaciones generales que dicen, miren, el artículo, por ejemplo, el artículo 8 incluye esta obligatoriedad. Bueno, Argentina está obligado a observar las obligaciones internacionales que surgen del comité de la CEDAW. Ahora bien, la Convención de Belén do Pará, si bien tiene un organismo específico de control, no tiene más jerarquía que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que para el control de los casos de la Corte Interamericana usa la Convención de Belén do Pará, usa la Convención Americana sobre Derechos Humanos, usa los instrumentos que forman parte del sistema interamericano. Bien, entonces, en este caso, hubo el famoso caso Campo Algodonero versus México, bien, que es el primer caso en el cual la Corte Interamericana reconoce violaciones sistemáticas y estructurales a las mujeres, contra las mujeres, en el Estado mexicano en este caso. Bien. Y en este momento dice, bueno, en realidad el aparato judicial, el aparato estatal, la burocracia debería funcionar bajo estos estándares. Por ejemplo, valoración de la prueba contextual, bien, valoración de la testimonial de la mujer, y establece determinados estándares que lo obliga al Estado mexicano, a través de sus resoluciones, a decir, bueno, usted ahora tiene que
ver la forma en la cual tienen que aplicar todo esto que le decimos en su legislación interna. Bueno, más allá de la resistencia, México ha creado su propio protocolo, de cómo juzgar con perspectiva de género, ¿bien? Que básicamente hace esto, es modificar la dogmática o modificar las prácticas a través de las cuales los casos de violencia de género son estudiados, interpretados y aplicados. Bien, entonces, y pese a que un aparato estatal, pese a que a un poder específico del Estado, en este caso el Poder Judicial, tenga la obligación de, esto no quiere decir que siempre suceda, ¿bien? Es decir, entre la obligación y que realmente se la respete, pasa mucho, hay mucho andar, ¿bien? Entonces, sobran los casos en los cuales, por ejemplo, hay archivos de causas penales, por lo general, respecto a que no se ha considerado suficiente la testimonial de la mujer o no se ha considerado suficiente un testimonio de la OBD para que el informe de la OBD que evalúa el riesgo de la mujer que está sometida a una situación de violencia o un círculo de violencia, considera que no es suficiente para avanzar. Entonces, muchas veces, como solamente se agota hasta ahí la investigación, hace que se archive la causa o que se hace un sobreseimiento del imputado y que por el contrario tenga como consecuencia de que, como hay un escalamiento de la violencia que ha comenzado a ser como, no sé, denuncias por lesiones leves o amenazas, termina en un femicidio, que es lo que pasa. No sé si se entendió lo que dije. Sí, sí, no sé si quedó claro. Tengo una pregunta. Sí. Sí. La perspectiva de género hay que cambiarla entre la sociedad, porque acá figuraba como que la sociedad utiliza el género, lo confunde con el sexo, entonces lo discrimina de esa manera a las mujeres, y menciona también que la definición de género vendría a ser la valoración que una sociedad tiene sobre lo que es femenino o masculino. Y uno puede ver que una sociedad tiene bastante mal valoración sobre lo que es femenino o masculino, porque como me dijo un compañero, el color azul es de hombre y el color rosa es de mujer. Entonces quizá habría que cambiar lo que es cómo una sociedad interpreta el género masculino y femenino para poder bajar lo que es la discriminación. A ver, le contesto yo a Ramiro. Tu pregunta sería básicamente, digamos, entender qué es la perspectiva de género en este momento, ¿no? Si bien entiendo. ¿Es así, Ramiro? Claro, ¿cuál sería la perspectiva de género en este momento? Porque la perspectiva de género actualmente creo que no estaría muy bien, porque se sigue pensando que, no sé, tal cosa es de mujer y tal cosa es de hombre, entonces no sé si eso está bien o hay que cambiarlo. Bueno, a ver, yo para contestarles un poco, más allá de todo lo que se viene hablando, donde Laura ha plantado una perspectiva, recién Lucas ha hecho un desarrollo de los instrumentos internacionales que digamos, están asociados a la forma en que nos tenemos que manejar con esto. Voy a referirme específicamente al texto este que ustedes tienen ahí de Laura Casas sobre género, que es un texto pequeño, cortito, que da algunas pequeñas pinceladas respecto a la cuestión de género. En primer lugar, lo que les quiero decir es que, así como lo han manifestado ustedes con los diferentes ejemplos y preguntas, es un momento y es un campo teórico de cambio constante y permanente. Por decirlo de alguna manera, esto que vos estás planteando, Ramiro, que qué es lo femenino y qué es lo masculino hoy, si sexo y género son cosas diferentes, o cómo consideramos el sexo ahora, o cómo la considerábamos antes, son cuestiones teóricas que están en permanente cambio. ¿De qué depende eso? Depende de la evolución social, depende de la evolución de la ley, depende de las luchas que tienen los movimientos sociales. En ese sentido, para responder de alguna manera, contemplando un poco lo que se plantea en este texto sobre género,
estamos de acuerdo que género, la construcción de género tiene que ver con lo que planteaba Lucas hace un ratito, lo que vienen diciendo ustedes es cuál es la concepción que tiene una sociedad en un momento dado históricamente y en un espacio dado sobre lo que es femenino y sobre lo que es masculino. Tradicionalmente se ha distinguido sexo de género. No es que ahora no lo hagamos. Lo que pasa es que antes se consideraba que sexo había solamente dos posibilidades, ¿no? Macho y hembra. Y sobre esas dos posibilidades se construía una identidad masculina en el caso del varón y femenina en el caso de la mujer, donde esos acuerdos de cómo comportarse, de cómo vestirse, de cuáles eran los derechos estaban más o menos bien estipulados. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo, sobre todo a partir de los 90 en adelante, ha habido estudios que han ido cuestionando la categoría de sexo, no como algo dado, que no tiene intervención social, que es algo biológico totalmente dado, sino donde hay componentes culturales que también jerarquizan. En ese sentido, fíjense que Laura Casas, el ejemplo que da es un ejemplo que tiene que ver con la jerarquización que se da al comportamiento sexual. Si ustedes han leído el artículo, si lo leen, van a ver que ella habla de que hay sexualidades que son premiadas o consideradas jerárquicamente superiores, como la sexualidad de un matrimonio heterosexual de una pareja casada. Eso estaría como en el lugar más alto de una sexualidad considerada correcta. De ahí hacia abajo, la sexualidad heterosexual de personas no casadas, la sexualidad de personas gays, lesbianas, estaría en un lugar como ya más asociado a otra valoración menor, por supuesto. Es decir, que se establece un sistema de jerarquías y de sanciones de ciertas conductas sexuales. Eso por un lado. Por otro lado, ha habido avances, grandes avances, que eso lo vamos a ver mañana, con respecto a la idea de la sexualidad, donde vemos que hay lo que llamamos intersexualidad, que es a lo que antes se denominaba hermafroditismo, donde vemos que no hay solamente dos polos posibles de cuerpos biológicamente hablando macho y hembra, sino que aparecen otros componentes como las hormonas, como componentes cerebrales, como componentes gonadales, incluso genéticos, que definen o muestran a los cuerpos de manera más diversa. Es decir, que tanto el género como el sexo son conceptos que se han ido complejizando y se han ido modificando con el transcurso del tiempo. Lo importante de esto y de lo que llamamos perspectiva de género es que tengamos la mirada suficiente para ver qué es lo que asignamos a unos y a otros, tanto en jerarquía como en derechos, que no tenga que ver con la diferencia sexual, que es un poco lo que planteaba recién Lucas. No sé si he respondido a tu demanda, Ramiro. Y perdón, ¿no? Ramiro. Y Ramiro, si tenés eso. Sí. Sí, estaba escuchando. Y sí, más o menos lo que por ahí se confunde es que el sexo femenino con el género femenino. O sea, tengo que entender que, por ejemplo, hay personas de sexo que no son biológicamente sexo femenino que se pueden considerar mujer. Entonces entrarían en la categoría de género femenino. Esa sería la diferencia entre lo biológico. Exactamente. Claro, que es uno de los aspectos. En parte es así, ya mañana lo vamos a desarrollar más. Tal cual, como Marcela dice, en parte es así. Quizás, no sé, como al comienzo de los 90, yo te podría decir, no es así, no se trata de eso, y hoy en día, como la ampliación del marco teórico o de cómo se ha ido generando el conocimiento científico, podemos decir que sí. Antes, básicamente, era solamente el sexo, las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, y el género solamente se refería a las diferencias sociales que se construyen sobre hombres y mujeres. Y así es como surge la categoría de género, que después se va ampliando para explicar otras cosas
otras vivencias, otras corporalidades exactamente más estructurales. Nacen de una forma muy acotada conceptualmente, no nace como un concepto rico, e incluso ustedes van a ver que en el texto de Lamas, de Marta Lamas, hace referencia al género como la construcción sociocultural de la diferencia sexual. Es decir, cómo nosotros hemos anudado, cómo nosotros hemos puesto que algunas diferencias en realidad las creíamos que eran sexuales y en realidad no tienen nada que ver con que si una persona tiene testículos o ovarios, si una persona tiene sexo genético XX o XY, si tiene un sexo morfológico interno diverso, externo, bueno, o tiene alguna mutilación de los órganos genitales por alguna cuestión biológica o por alguna mala praxis médica, o que tiene un problema hormonal. Bueno, todas esas cuestiones exceden totalmente al género, es lo que dice. Sino lo que significa puntualmente, y ustedes lo van a ver en el texto de Marta Lamas, es que esta diferencia, esta construcción sociocultural de la diferencia sexual, que es el género, señala representaciones, reglas, símbolos, prácticas, valores y actitudes que en cada sociedad se construyen a partir de diferencias biológicas. ¿Bien? Entonces, ustedes van a ir viendo mañana con Marcela cómo esta situación se va ampliando. Es decir, ya no solamente hablamos de desigualdad de mujeres, sino cómo, por ejemplo, la diversidad sexual y diversidad de género se suma como una nueva pata, digamos, por decirlo de alguna forma, en el derecho también, y para estudiar. Y esto también porque, bueno, lo que antes se problematizaba mucho era el rol de género, que por ejemplo Marta Lamas hace mucho hincapié en eso, y aparte de explicar cómo surge la conceptualización del género a través de la psiquiatría particularmente, habla mucho del rol de género, es decir, el conjunto de normas y prescripciones que dicta la sociedad, la cultura sobre el comportamiento femenino y masculino. Es decir, cómo tiene que ser el hombre y cómo tiene que ser la mujer. Qué tan hombre es un hombre y qué tan mujer es la mujer. Entonces, estas diferencias, por ejemplo, la que se relacionaba mucho más antes que ahora, no por eso, ahora no, bueno, ¿cuál es el ámbito que corresponde a la mujer? Si la mujer puede trabajar o no. Ustedes dirán, bueno, esa discusión ya no se da, o ya no tiene tanta vigencia. Bueno, sí, pero también es cierto que hay que pensarlo, bueno, ¿en qué estamento social o en qué clase social no tiene, digamos, qué estamento en la Edad Media, en qué clase social ahora tiene o no tiene vigencia esta discusión? ¿Bien? Probablemente cuando... ¿O en qué país, Lucas? ¿O en qué país? ¿O en qué país también? Exactamente, porque tiene que estar relacionado a lo que decía Marcela, que depende mucho del contexto. ¿Bien? Bueno, ¿qué clase? Por ejemplo, nosotros vemos cuestiones de casos de violencia de género en la oficina, que es muy común que cuando son mujeres en contexto de vulnerabilidad no tienen trabajo porque dependían del trabajo de su pareja, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, ahí sí se siguen repitiendo muchos de estos estereotipos de género. El hecho de poderlos ver, el hecho de poder problematizar, el hecho de poder darnos cuenta que esto se va modificando, es en gran medida está posibilitado porque justamente estudiamos esta dinámica, comenzamos a dar cuenta que aquello que creíamos que era natural, en realidad no era natural, sino que estaba naturalizado. Y el problema de aquello que se naturaliza es que no se discute. Cuando nosotros hacemos referencia a los colores, por ejemplo, el color azul masculino, el color rosa femenino, también nos olvidamos cierta parte de la historia, por ejemplo, en el siglo XII, en la Edad Media, cuando el azul estaba relacionado a la mujer, porque correspondía al color de la Virgen María, por ejemplo, y el color rosa a los hombres, porque era como más llamativo. Entonces, todo esto nos permite visualizar que en realidad hay muchas normas que en realidad son sociales, más que tengan que ver realmente con la biología. A eso se refiere. Acá hay una pregunta de Néstor. Entonces, Marcia o Laura, ¿quieren agregar algo más? No, acá estaban pidiendo que hablemos desde lo básico del texto. La verdad que creo que sí, a ver, espero que haya quedado claro más o menos cuál es la noción de género que nos interesa abordar, más allá de esto contextual.
Acá preguntan qué relación tiene con la violencia. A ver, voy a leer la pregunta particularmente, pero, a ver, dice si sería bueno, si pueden aclarar esto, según el texto, violencia de género se refiere a la violencia contra la mujer solamente, y por otro lado, la perspectiva de género habla de otra cosa. Y también dicen, creo que más que a veces, y el texto mismo lo que digo es que la mujer siente de una... O sea, a ver, estoy viendo todo las preguntas, ¿no? A ver, me parece que sería importante, no sé si que nos tendríamos que meter con violencia de género. ¿Qué opinas, Luca? ¿Vos querías seguir desarrollando esto antes de que pasemos a otro tema? No, la verdad que no quiero, si tienen alguna duda puntualmente sobre algo de género, si quieren ahondemos, digamos, pues más o menos creo que está dicho de la diferencia de lo biológico, que es el sexo, y el género, que es lo cultural, está claro, creo, a esta altura ya. Sí. Nada. Y también... Sí, perdón. No, y también, digamos, a ver, me voy a afirmar en el texto de Laura Casas, que tiene una pequeña evolución, ¿no? Un pequeño desarrollo antes que pasemos a la cuestión de la violencia. Pero fíjense, al principio el texto se refiere a que la palabra género en su sentido corriente tiene múltiples acepciones. Eso es una distinción que hace también Marta Lamas, que es la antropóloga de la que habla Lucas, que en el lenguaje inglés la palabra gender era equivalente a la palabra sexo. En nuestro idioma no, género tenía que ver con un género literario, un género musical, con cuestiones, con un conjunto de seres que tienen características comunes, ¿no? La palabra género empieza a pensarse o a usarse como concepto a partir de los años 50. Acá hay otras preguntas, ya vamos a responder. Es importante entender que aparece esa palabra como una categoría de análisis para empezar a pensar esos comportamientos, tanto femeninos como masculinos, no como naturales y no como dictaminados por el sexo biológico, sino como creaciones culturales. Que eso también hemos insistido, lo ha dicho Lucas recién, y ahí estamos distinguiendo sexo de género. Es decir, que la palabra género, en la concepción que la conocemos ahora y a la que nos estamos refiriendo, es bastante nueva como concepto y es una categoría que nos sirve para analizar los comportamientos y para ver las desigualdades jerárquicas que se producen a través de la diferenciación sexual. Espero que quede claro ahí. Sigo con el texto de Laura Casas. En los años 70, las feministas anglosajonas empiezan a hacer esa distinción muy clara. Pero ya antes, en el año 50, había aparecido un libro radical para la historia del feminismo, a pesar de que ella no era feminista, que es el libro El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir es una filósofa europea que se ocupa de pensar las características, los roles, las conductas, hace un estudio tremendo de la cuestión de género, y ve ella a través de su desarrollo académico, de su desarrollo intelectual, esto que luego se acuña como una frase, como un eslogan que dice: la mujer se hace, no se nace. Es decir, ahí aparece un atisbo muy fuerte de lo que es la noción de género que abordamos nosotros en este momento. Lo que no estoy diciendo en este caso que género se equivalga a mujer, está claro, porque eso es una confusión, hay muchas veces se presta confusión. Sigo con el texto. Entonces, en este caso seguimos todavía, estamos en los años 50, se están cuestionando las diferencias que antes se asignaban al determinismo biológico, pero que actualmente se empiezan a pensar ya como diferencias socioculturales. Más adelante, en el texto, sigo, hay una definición de Lourdes Venería, que es la que toma el concepto de género como un conjunto de creencias, rasgos personales, actitudes, sentimientos, valores, conductas, eso está claro. Bien. A partir de los años 80 y 90, y ahí vamos a lo que habíamos retomado recién, y ahí quiero poner énfasis en eso, ya se cuestiona la fórmula binaria sexo-género. Y entonces se empieza a pensar que la categoría sexo no es una categoría dada, arbitraria, biológica, que es lo que he dicho hace rato, sino que también está
siendo pensada desde los estudios socioculturales y puede ser pensada como también un sistema de jerarquías. Hay una antropóloga que es Gail Rubin, que en el año 75 contribuye a teorizar el género a partir de esa dualidad sexogenérica, y ella es la que habla de ese sistema jerárquico de sexualidad que yo les hablaba hace un ratito. Y como para ir terminando con el texto, ahí vamos, ahora vuelvo a la perspectiva de género, que es a partir de los años 90 las políticas de Estado incorporan esta perspectiva. ¿En qué consiste la perspectiva de género? Entonces, en que el Estado modifique las estructuras de los sistemas de organizaciones dirigidas a tratar de establecer mayor equidad entre las personas de distinto género, que es mucho de esto legal que se ha ido planteando, y que esta perspectiva de género descansa en el convencimiento de que las políticas no son neutrales, sino que tienen impactos diferenciales para varones y mujeres, y que es necesario que esto se identifique, que es lo que estamos haciendo en este encuentro, para lograr relaciones más igualitarias. Quería por lo menos terminar de desarrollar, porque acá nos pedían que desarrollemos digamos, lo básico, ¿no? del tema. No sé qué opinan, si quieren que sigamos, hacia dónde seguimos, quieren hablar del tema de violencia. Yo antes de seguir con el tema de violencia, que sí, por lo menos hacer la introducción, en el texto que figura en estas propuestas que dimos nosotros, para que no haya confusión, quiero aclarar esto, donde dice artículos sobre discriminación y violencia, María Laura Scioli, responde al artículo que ustedes tienen, que es muy cortito, que es de qué relación hay entre género y violencias, un encuadre jurídico normativo. Con relación a eso, si bien es corto, pero me parece que, porque, a ver, habla del COVID, habla del tema de ley Micaela, y por ahí dicen, bueno, y de ahí de esto, ¿qué hago? ¿Qué estudio? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Lo que queremos que en este artículo especialmente, porque digamos, lo escribí yo, me pusieron ahí mi nombre, pero porque yo lo había escrito, digamos, y lo habíamos mandado. Me voy afuera, que no puedo caer. Un montón de conocimiento. Pero yo lo único que, digamos, nosotros lo que queremos que sepan respecto a este artículo en especial es la primera parte que tiene que ver con lo que habíamos hablado de la CEDAW y de ese artículo 5, inciso A, que ya había hecho referencia, de la obligación que el Estado tiene, que de alguna manera la OM, la Oficina de la Mujer, lo va haciendo poco a poco con los distintos talleres, que tiene que ver con lo que dice el artículo 5, inciso A, cuando dice la obligación que el Estado tiene de modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque este artículo de esta convención, que es de la CEDAW, es lo que, digamos, a ustedes les va a servir mucho también para entender esto de violencia de género, si es lo mismo violencia de género, violencia contra la mujer, si es lo mismo, no es que se lo vayamos a preguntar, pero ustedes se van a preguntar, porque en algunas de acá de las preguntas del chat está, ¿es lo mismo violencia doméstica que violencia contra la mujer? ¿Es lo mismo violencia doméstica que violencia de género y violencia contra la mujer? Es decir, ¿son sinónimos o no? Estas preguntas se las hago porque quizá ustedes se las estén haciendo y en realidad cada una es distinta, tiene alcances diferentes. Y eso lo vamos a ir viendo en lo que quede de hoy y mañana. Pero bueno, pero eso un poquito para también dar respuesta a algunas preguntas que están ahí en el chat. Pero vuelvo, para que se queden tranquilos, en el texto que está caratulado, que está identificado como ¿qué relación hay entre género y violencias? Un encuadre jurídico normativo, en realidad, que tiene que ver con una exposición que había hecho Dora Barrancos en el momento del ASPO, así que más concentrado que teníamos. Lo único que queremos es la primera parte, porque la relación con violencia la vamos a ver, digamos, entre lo que queda de hoy, que va a hablar Lucas, y mañana,
y esa parte sí preferiría que es así, presten más atención. Pero lo que es este artículo, eso, ¿sí? Eso, porque si no, lo que dice en el desarrollo del artículo que figura con mi nombre, tiene que ver con otros textos que no están. Entonces, y digamos, con un contenido más elevado que tampoco está. Entonces, no quiero que se confundan, solamente tener en cuenta el artículo 5, inciso A de la CEDAW, ¿sí? Nada más que eso. Bueno, ahora me parece que estaría bueno, si están de acuerdo, que hagamos una introducción, aunque sea Lucas, del tema de violencia de género. ¿Hola? Ahora sí. Ahí voy a comenzar a partir de la pregunta que está acá, que hizo Néstor. Dice, sería bueno si pueden aclarar esto. Según el texto, violencia de género se refiere a la violencia contra la mujer solamente. Bueno, desde ya la respuesta es corta, sí. La respuesta es sí. Conceptualmente, la violencia de género se refiere solamente a aquella modalidad de violencia que tiene como víctima a la mujer. ¿Bien? No es la única forma en la cual existe de violencia. No es la única forma en la cual existe. Por ejemplo, la violencia doméstica, como bien decía Laura recién, la violencia doméstica es aquella que se refiere al ámbito familiar, ¿bien? En el cual puede ser víctima un varón como una mujer, ¿bien? Que no tiene relación con necesariamente la violencia de género. La violencia de género es aquella que sufre una mujer en términos generales por la sola condición de ser mujer. Es decir, porque no cumple con determinados mandatos, porque no cumple con determinado rol que debería cumplir para un hombre. Ahora, la violencia contra la mujer también puede darse de diferentes tipologías, ¿bien? La clásica, la forma más evidente de violencia, es la violencia física. Pero, por ejemplo, si ustedes analizan la ley 26485, ¿bien? De protección integral contra la mujer, ustedes ven que la 26485 reconoce varias modalidades de violencia, ¿bien? La violencia, esto no forma parte de material de estudio, pero sí para que lo sepan, ¿bien? La 26485 reconoce varias modalidades de violencia. Violencia psicológica, ¿bien? Violencia económica, violencia política. Bueno, cada uno tiene sus propias particularidades y sus propias definiciones. Pero en general la violencia de género se da, digamos, en términos estadísticos, se da más que nada en parejas, ¿bien? En relaciones de pareja. Es decir, aquella mujer que sufre violencia por parte de un hombre que resulta ser su pareja. Es la violencia más común en términos estadísticos, en términos cuantitativos. Ahora bien, como ustedes saben, la norma más importante que regula las conductas humanas y su, por lo menos en nuestro ordenamiento nacional, que regula las conductas humanas y sus consecuencias o su castigo lógico, digamos, es el Código Penal, ¿bien? Que básicamente lo que hace es a determinadas conductas, le agrega o le conlleva una pena la determinada conclusión de lo que se llama el tipo penal. Es decir, una persona realiza un delito, bueno, le corresponde tal pena. Ustedes van a ver que en el texto que está ahí agregado en el material de estudio que tienen ustedes, sobre violencia, sobre violencia de género, pero ya relacionado con el Código Penal, ustedes van a ver que hay artículos que específicamente refieren a cuestiones relacionadas con violencia de género, o a femicidio, que es la forma más, digamos, extrema de la violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque después de un femicidio no hay nada más, es la forma más violenta, es la forma más evidente y extrema de violencia, y abajo, por ejemplo, existen otro tipo de violencia, que suelen ser también, que están tomadas por el Código Penal, que son, por ejemplo, lesiones leves, bien, lesiones graves, que así, igual que está regulado, también se puede aplicar específicamente en un contexto de violencia de género. Es decir, lesiones que cometa un hombre sobre una mujer. Muchas veces
existe un problema, por ejemplo, en las situaciones de acoso, ¿bien? Que no sabe cómo regulársela. Bueno, en el caso de este artículo, lo que establece es hacer como un breve repaso de cómo específicamente el artículo 80 del Código Penal ha establecido algunos supuestos en los cuales se puede considerar que existe violencia de género. Bien, ustedes van a ver que van a hacer mucho hincapié en el inciso 1 y en el inciso 11, que son los relacionados con la forma de violencia contra la mujer. Después tienen el inciso 2, que también está relacionado con las cuestiones de género, bien, pero están hoy en día más aplicados en realidad a las cuestiones que se están analizando como travesticidio, transfemicidio, bien, es decir, aquellos homicidios, o tentativa también puede ser de homicidios, que por su contexto y por los sujetos activos y pasivos del tipo penal, terminan siendo una situación de femicidio o transfemicidio o travesticidio. Bien, ustedes van a ver que no existe en el Código Penal, muchas veces, y esto también se plantea en muchas discusiones, en el Código Penal no existe la figura femicidio. Es decir, lo que se conoce como femicidio es aquello que está en el artículo 80, que está regulado a través de los incisos que yo les mencionaba antes. Bien, no existe el transvesticidio o el transfemicidio. Es la figura que hoy en día se está usando a través, por ejemplo, de la aplicación del inciso 2 del artículo 80. Bien, del Código Penal. Específicamente, estamos hablando de una modalidad de violencia que, como bien le decía recién, se da de hombres contra mujeres. Ahora bien, esta modalidad de violencia sí merece un análisis profundizado y detallado, porque cada vez se dan más casos, les conocemos como femicidios, y porque requiere el análisis de determinadas circunstancias que son muy similares unas de otras. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy común que ustedes vean que lo que hoy en día se conoce como transfemicidio, perdón, se conoce como femicidio, es lo que antes se conocía como el famoso crimen pasional. Bien, era muy común en los medios de comunicación analizar, escuchar la categoría homicidio pasional o crimen pasional, cuando en realidad estaba referido ni más ni menos que a una situación, por ejemplo, de celos del hombre con la mujer, entonces quedaba todo ahí subordinado. Pero ¿qué pasa? La analogía y la cantidad de casos similares, en contextos similares y bajo condiciones similares, ha hecho que dentro de las perspectivas jurídicas, del mundo jurídico, se comience a analizar estos casos con rasgos comunes y bajo modalidades comunes, que es femicidio, ¿bien? Que es el caso de violencia del hombre contra la mujer en su máximo, en su forma más extrema. Esto no ha sido... perdón, creía que era una pregunta, pero no es un comentario. Esto, digamos, esto es lo que ustedes van a estudiar en el texto, van a ver que está sumamente detallado. Es un texto que entiendo yo que es de fácil lectura, pero en el caso de que no lo entiendan, los pueden consultar. Ahora mismo estoy entrando al texto, por si alguien quiere hacer una pregunta sobre ese texto porque no haya entendido algo. Estoy entrando una pregunta sobre ese texto sí. que hemos leído. Tengo entendido que desde el delito de lesiones graves o gravísimas en adelante, el Ministerio Público Fiscal puede iniciar la investigación de oficio sin que haya una denuncia previa de parte de la víctima. Pero en el caso de las lesiones leves, aun cuando mediare violencia de género, lo deja en duda si el Ministerio Público Fiscal puede iniciarlo sin la denuncia de la víctima, ya que en una parte pone que a efecto de evitar la discusión sobre la procedencia de oficio en esta clase de delito, dice que legislar en tal sentido va a ser mejor para que haya una ley que, digamos, de alguna manera habilite al Ministerio Público Fiscal a iniciar una investigación sin que una lesión leve sea de interés público. Quisiera saber cuál de los dos está correcto, si el Ministerio Público Fiscal puede iniciarlo o no puede iniciarlo. Bueno, la cuestión es que en realidad existen
dos tipos de instancias en las cuales el Ministerio Público o una investigación de oficio puede tener lugar. Bien, tenemos por un lado los delitos que son de instancia privada y los delitos que son de instancia pública. Por ejemplo, aquellos en los cuales están muy relacionados con la honra o con el aspecto más íntimo de la persona, por ejemplo, en el caso de un abuso sexual, una violación, son instancias privadas. ¿Por qué? Porque obligar a una mujer a que haga una denuncia sería someter a lo que pertenece a su fuero íntimo, que no necesariamente puede o está en condiciones de denunciar. ¿Bien? Ahora, el otro son los delitos de instancia pública. Por ejemplo, un homicidio es un delito de instancia pública por el cual el orden público está afectado. Entonces, el ministerio, acá en nuestro proceso penal es el Ministerio Público Fiscal, pero podría ser en otros procesales penales, digamos, en otras regulaciones, podría ser, por ejemplo, el juez el que investigue. Todo va a depender del Código Procesal. En este caso, el Ministerio Público de la provincia puede iniciar la investigación por instancia, por orden público, o sea, por instancia pública puede investigar de oficio. ¿Qué pasa? Las lesiones leves no se encuentran dentro de ese mundo que no está regulado en el mundo de las acciones de orden público o de instancia pública. Entonces, solamente sí o sí requieren actualmente la denuncia de la mujer para que pueda intervenir el Ministerio Público, ¿bien? O para que se pueda iniciar una investigación. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se está discutiendo? Bueno, que en realidad, en los casos de violencia de género, suelen ser escalonadas las formas de violencia, es decir, comienza con unas amenazas, después pueden ocurrir lesiones leves, y después se van ocurriendo lesiones graves, gravísimas, homicidio en grado de tentativa, o ya el homicidio concretado, que sería el homicidio del artículo 80 en este caso, que sería un femicidio. Entonces, la discusión doctrinaria que existe actualmente, que es netamente doctrinaria, es: ¿las lesiones leves deben ser de orden público o no? ¿Deben ser de instancia privada o no? Bueno, ahí va a depender de quién lo mide o quién lo analice. En el caso de este artículo, que nosotros lo ponemos al estudio, que es el de Sánchez Santander, bueno, en ese caso, él considera que como las lesiones leves corresponden a una de las formas en las cuales se inicia la violencia de género, quizás podría haber de alguna forma la posibilidad de que sean de orden público y que puedan formar parte de un plexo valorativo que el Ministerio Público Fiscal investigue. ¿Bien? Pero, como te digo, o sea, es parte de una discusión netamente agravada, que en realidad lo que dice, bueno, que en realidad la incorporación de los delitos de género a través de la ley 26.791 impacta directamente las lesiones leves, graves y gravísimas, en el cual, si bien los operadores jurídicos no están formados para promover de oficio las acciones penales, sí lo podrían hacer y sí estarían habilitadas a partir de esa modificación, pero no es como una obligación, o no se lo vive como una obligación dentro del mundo jurídico. Entonces, la incorporación de la cuestión de género, la perspectiva de género como agravante, también podría permitir que esta figura sea una figura de instancia pública, pero eso ya es como una discusión mucho más compleja y profunda que quizás no es para ahora. No sé si te respondí o te confundí más. Sí, que queda como a criterio del fiscal o de esa unidad judicial el de si va a tomar una medida o no. Por eso es que hay bastantes críticas sobre los casos en los cuales no se tomó una medida cuando hubo violencia de género y eso desencadenó delitos más graves. Entonces, como que este artículo habla sobre eso, habla sobre que cuando la unidad judicial que tiene a cargo el poder de investigar o accionar en contra de eso, directamente, como dijiste vos, que como no está obligado, queda a la decisión del operador judicial de turno. Sí, por ejemplo, en esa lectura sería un operador judicial con perspectiva de género, tendría en cuenta esto para una investigación, y un operador judicial que no tenga perspectiva de género consideraría que no puede hacer mucho más porque es un delito de instancia privada.
Por ejemplo, voy a darte un ejemplo de cómo aplica la perspectiva de género en la palabra judicial. Y creo que estamos re en tiempo, a ver si yo... claro, que en la actualidad se ve que aplican bastante mal la perspectiva de género en bastantes lugares, digamos. Sobre todo yo trabajo en una cámara y todo lo que son lesiones leves, lesiones graves, lesiones, todo ese tipo de delitos están en tercer o cuarto lugar de prioridad frente a los homicidios y abusos, que si bien es verdad son delitos más graves, pero a esos homicidios y abusos se pueden llegar a partir de una lesión que en un juicio que está parado en 2015 y no hace nada, o por ejemplo se inicia la acción en el ámbito civil en vez de hacerlo en el penal, y en el ámbito civil se llega a una mediación que no se tendría que hacer y por culpa de esa mediación se desencadena un montón de cosas y termina en una muerte como ha pasado ya acá en Tucumán. Entonces como que acá en la justicia falta bastante con el tema de la materia esa. Si bien hay avances de que no se pueden dar probation en causas con violencia de género, aún creo que falta bastante, digamos, en el tema ese. Sí, estamos trabajando. Este año vamos a hacer mayor hincapié en el fuero penal con el tema de la perspectiva de género, pero vinculado al tema de violencia en todas sus modalidades, más allá de lo que es violencia doméstica. También estamos observando los temas de acoso o de violencia que entre, por ejemplo, entre la mujer y el varón específicamente, quien ejerce violencia, y no en un contexto doméstico. Entonces, también la situación de salud mental, es decir, muchas cuestiones que también la OIM la está observando gracias a la convocatoria o invitación que nos hacen en las audiencias. Entonces, bueno, eso estamos viendo, y estas observaciones también que están haciendo de aquí nos sirven para, bueno, seguir reforzando o pensando en trabajar con el fuero penal. Hay algo aquí por las dudas, si bien mañana nos vemos, pero Elizabeth, para tranquilizarla, podrían decirnos, bueno, ¿en qué va a consistir el examen? ¿Será multiple choice? ¿Tenemos que saber leyes, números e incisos? Bueno, el examen nosotros todavía no tenemos ninguna, digamos, ningún dato, salvo que va a ser, si hay muchas probabilidades que sea multiple choice. También que va a ser en abril, seguramente a mediados de abril. Todo eso se va a ir subiendo en la página. Y con respecto a leyes, números, incisos, nosotros números de artículos e incisos no vamos a pedir. Tampoco creo que lo haga Derechos Humanos, porque no lo pido yo con que enseño, no se los voy a pedir a ustedes, que no es un examen que tengan que aprobar de una materia. O sea, esto es lo que nosotros necesitamos que ustedes sepan, es entender esto, y si es con esta modalidad de multiple choice, no va a ser en cuanto a leyes o artículos, sino que pueda que comprendan, esto es, que comprendan, entiendan los textos. Por eso este diálogo, esta introducción al principio que hicimos, para que puedan comprender la importancia que tienen los artículos que dimos. Con respecto a otra pregunta que hizo Elizabeth, y en base al material que nos proporcionaron, ¿o tenemos que consultar más bibliografía? No, es solamente el material que dimos, ¿sí? Por lo menos de la OIM es lo que nosotros dimos, solamente. Estas otras cosas que hablamos que no están en el material es para que ustedes puedan entender el material. Bien. Bueno, acá Javier pregunta, no sé si quedará por la hora para mañana, el tema de las circunstancias extraordinarias de atenuación, y qué quiere decir que no será aplicable a quien anteriormente hubiese realizado actos de violencia contra mujer víctima. Bien, yo creo que este sí es un tema interesante que lleva su tiempo, que quizá lo abordemos mañana en la primera parte, así ya después se puede desarrollar el tema de diversidad sexual. No sé qué les parece. Ay, no sé si me escucharon. ¿Me escucharon? Perfecto, se escuchó perfecto. Sí, se escuchó.
Porque como no me veo, entonces yo no sé si estoy o no. Ahí está. Bueno, no sé si les parece, porque yo también respetando el tiempo de ustedes, son las 5:05, y es un tema, digamos, que puede llevar un tiempito explicarlo y que puede además generar más preguntas o dudas. Acá me contestan, si se escucha, gracias, pero bueno, listo. Entonces, sí, me parece que va a estar bueno verlo mañana. Sí. Bueno, todas las dudas o preguntas que a ustedes se les va a venir ahora a la cabeza después de habernos escuchado, o de seguir leyendo el material, o por ahí lo vuelven a leer algunos artículos, mañana, o sea, las van anotando en una hoja, en un cuaderno, en lo que fuese, y o nos mandan el mail que ahí yo les dejé, o mañana también nos pueden preguntar, ¿sí? O sea, aprovechen estas clases para preguntar todo lo que ustedes no entienden, que si tenemos que repetir algo nuevamente, quizá ahora con esta conversación que tuvimos, van a la lectura, a una segunda lectura o a una primera lectura, y bueno, es con otra mirada también que lo van a ver al texto. Entonces, estamos nosotros para lo que ustedes necesiten, vinculado a los temas que irían en el examen. Así que no se preocupen por eso. Nosotros estamos. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes. Así que muchas gracias a ustedes por estar ahí. Eran 140, así que bueno, mucho interés. Esta clase queda grabada, así que para aquellas personas que no pudieron estar ahora, y también para ustedes, si quieren volver a escucharnos, está grabada. Y si no, bueno, cuando nos volvamos a ver mañana o cuando fuese necesario, para todas las consultas que necesiten o sacarse las dudas, ¿sí? Bueno, bueno, muchas gracias por no solamente por sus saludos, sino también por el interés que demostraron en esta clase y en las intervenciones que tuvieron. Así que un aplauso para ustedes, ¿sí? Muchas gracias. Profesora María Laura, doctora, no sé si puedo decir unas palabras. Elizabeth, soy yo. Sí, Elizabeth, sí. Si estoy a tiempo. Sí. Digamos que más allá de lo que este tema significa para rendir el examen, que para nosotros es algo muy importante, dejando de lado eso que es fundamental, yo quiero destacar que este tema es por lo menos para mí, de una tremenda envergadura. Es algo nuevo para mí. Yo estoy en un sector que no es ningún fuero, estoy en intendencia de Palacio, y estas nuevas miradas, estos nuevos conceptos con respecto a sexo y a género, que permiten una mayor apertura con respecto a lo que tiene que ser el tratar con las personas y con sus condiciones, es algo muy importante para hacerlo parte de uno y poder aplicarlo, no solo en el trabajo, sino en la vida diaria. Tal cual, sí. Esto es para la vida diaria también, es para las relaciones tanto en el ámbito nuestro de trabajo, pero también para afuera, ¿no? Sí, así es, Elizabeth. Es un tema que si antes no lo habías escuchado, está muy bien que sea parte ahora de tu formación, y saber que la oficina, ya les digo, está para consulta, está para aquellas personas que cuando estén en algún fuero, penal, civil, laboral, apremio, lo que fuese, estamos para evacuar las dudas que tengan, y si no podemos responder en el momento, lo consideramos para darle una respuesta adecuada. Así que bueno, para eso estamos, ¿sí? Muchísimas gracias, muchas gracias. De nada, Elizabeth. Y bueno, y muchas gracias a cada uno. De nada. Y bueno, y nos vemos mañana.
hasta mañana, Dios mediante, entonces. Gracias por todo. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Nada. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, profe. Adiós, hasta mañana.